Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al Senado de la República. Ofrezco un cordial saludo a mi compañera senadora Laira Sansores San Román, quien tiene bastante conocimiento sobre el tema migratorio. Y el día de hoy contamos con la presencia de ponentes de primer nivel para el análisis y discusión del documental que acabamos de ver. Agradezco profundamente su presencia a Irazú Gómez Vargas, coordinadora de vinculación de Promoción Sin Fronteras; Margarita Juárez Aparicio, abogada consultora del Instituto para las Mujeres de Migración; a Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Y como siempre, gracias Paulina Suárez, directora general de Ambulante, y a todo el equipo que mes con mes ha trabajado para que logremos este ciclo de cine documental en el Senado desde diciembre de 2014. Este documental, dirigido por el cineasta francesa Vanessa Rousselot, filmado en Madrid, muestra con claridad la desigualdad de oportunidades sociales, el reflejo de que las fronteras son más que solo divisiones geopolíticas, que dividen a la comunidad internacional entre los que más tienen y los que más necesitan. Si bien es cierto que parece una declaración simplista, de hecho es posible observar que los límites que separan tienen una razón histórica. Durante muchos años los países se han configurado de tal modo que el acaparamiento de las riquezas a través de guerras y ambiciones de grupos elitistas han provocado que el desarrollo vaya avanzando en una carrera desigual, lo que orilla a que muchos salgan de sus países en búsqueda de satisfactores para sus necesidades básicas. Este trabajo fílmico es breve en tiempo, pero es un documental preciso que no tiene desperdicio. Pudimos observar cuál es la situación de centroamericanas y sudamericanas que se ven obligadas a dejar sus casas, buscando una mejor vida para sus familias al otro lado del mundo. Mujeres latinoamericanas que han renunciado a sus vidas para cuidar de otras familias en Madrid. Las razones económicas las han obligado a alejarse de sus propios hijos para cuidar a los de otros. Esta situación genera una relación cariñosa que las coloca en una posición recíproca con los niños. Ellos mismos sienten más el amor de sus cuidadoras que de sus propios padres, puesto que quien los atiende, educa y les muestra afecto son las migrantes, quienes carecen de posibilidad de tener ese vínculo con sus propios hijos. Es importante entender que en la formación de la identidad personal intervienen de manera poderosa las costumbres del contexto en el cual uno se desenvuelve. Eso influye en la forma en que cada quien se va autodeterminando. Pero ¿qué pasa cuando existe desarraigo? ¿Qué pasa cuando se pierden los referentes de su propia cultura y familia? ¿Qué sucede cuando las bases de la identidad se encuentran a miles de kilómetros de donde estamos? ¿Qué pasa cuando la distancia deteriora las familias y la única forma de comunicación es vía internet o por llamadas telefónicas? Las respuestas son variadas y algunas de ellas se pueden apreciar en la narración de este documental, en donde sin necesitar muchos ejemplos es posible entender que estar en otra casa provoca mucho más que nostalgia. Es una experiencia que genera cambios en las personas, que requieren de elementos, aunque sean de otra cultura, que les aseguren tener un lugar en donde se sientan que existen. La migración es un fenómeno mundial. La movilidad social de los habitantes de países de escasas oportunidades a los que ofrecen mayores posibilidades es cada vez más fuerte. Esto, en la gran mayoría de los casos, no se presenta por un deseo de pertenecer a una nueva cultura, sino por una gran necesidad. Creo que una imagen muy atinada en este documental es esa en la que se aprecia un pequeño nicho con figuras religiosas, estampas de santos y recuerdos. Esta es una mirada reveladora de cómo esas mujeres en la casa donde ahora pasan su vida o en las calles que tienen que recorrer
no se encuentran algo que les permita sentir una verdadera inclusión social. Por otra parte, las casas de migrantes, las comunidades religiosas, como lo que vemos en el documental, y las reuniones con otras cuidadoras son una bendición. Pero hay que ir más lejos porque los migrantes no dejan de ser señalados por su condición, siguen siendo un grupo aparte. Lo peor es que cuando les es posible regresar a sus países de origen, es tal el desarraigo que sufrieron que parece ser que ya no pertenecen a ningún lugar. En esos momentos experimentan emociones encontradas porque han idealizado su regreso y el anhelado reencuentro con su gente y su país, donde desafortunadamente ya no encuentran su lugar. Y al mismo tiempo extrañan a los nuevos afectos y las formas de vida de la tierra que los acogió por años. Además, incluso llegan a experimentar rechazo por parte de quienes vivían de su trabajo en el extranjero. Hay mucho por comentar sobre este tema y creo que solucionar el problema de migración rebasa las leyes internacionales o cualquier institución. Esto es algo que está en las manos de todos. Ciertamente, cada país debe trabajar para dar oportunidades a todos sus habitantes, evitando así que se vean en la necesidad de abandonar sus familias para darles una mejor vida. Pero mientras este objetivo se logra, es importante trabajar para diluir esas diferencias entre quienes son originarios y los que llegan en búsqueda de una mejor vida. Quienes podemos vivir en nuestro país al lado de los nuestros somos muy afortunados, pero hay otros que no han tenido ese privilegio y hay que tenderles la mano al menos con un trato digno y respetuoso. La cultura inclusiva y la desaparición de fronteras, al menos en nuestro imaginario colectivo, es algo que no podría hacernos comprender este fenómeno, no como un problema, sino como un escenario lógico. Y bajo este esquema llevaremos a actuar de una manera natural para cobijar a quien más lo necesite. Eso nos haría mucho mejores humanos. Muchas gracias por su atención.